Transformar la educación por medio de herramientas tecnológicas, rompiendo con paradigmas tradicionales de la enseñanza, en donde el educador deposita el conocimiento y domestica al educando, haciendo la alfabetización humanista y liberadora, estableciendo la solidaridad, la empatía, la ternura, la creación, la independencia como pilares de la nueva tarea de educar. Objetivos específicos. Promover un despertar de conciencia, un cambio de mentalidad que implica integrar al alumno a su realidad mundial, nacional, estatal, perdiendo el miedo a la libertad de pensamiento. Revolucionar la decadente escuela del despojado, que lleva siglos instruyendo y sirviendo al desarrollo del capitalismo, obedeciendo los frívolos objetivos de las clases dominantes, convirtiéndolo en una escuela de hombres y mujeres emancipados. Empoderar al alumno para que emita su voz con palabras que promuevan la concienciación para posterior integración al mundo como sujeto histórico de reflexión y cambio. Contextualización. Escuela y temporalidad. La escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz se ubica en la colonia Las Culturas, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, atendiendo 11 grupos. Su infraestructura es vasta para los grupos que alberga, pero amerita mantenimiento preventivo, ya que las aulas están construidas en un terreno con desniveles. Dada la situación de cambio desde que inició la pandemia de COVID-19, se ha comenzado a desarrollar la educación a distancia, que ha colocado al docente como un orientador educativo. De esta manera, se han desarrollado estrategias que puedan encaminar a paso lento nuevas propuestas de trabajo en el quehacer docente con las herramientas tecnológicas que se tienen a la mano. Así pues, aunque las infraestructuras escolares permanecen cerradas, la enseñanza se ha desarrollado en una nueva modalidad, en línea, que incluye a los actores apoyados por medios digitales y tecnológicos, entablando relaciones sociales con sus compañeros y compañeras y fomentando de esta manera la compartencia, el apoyo, la solidaridad y la empatía con todos y todas las que los rodean, haciendo de esta manera que el concepto de escuela se extienda mucho más allá de las aulas. Condiciones contextuales comunitarias. La colonia Las Culturas, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Jocotlán, está conformado por una comunidad de personas de diferentes partes del estado, por lo que cuenta con una herencia multicultural. Esto ha permitido que en las compartencias de opiniones en las clases en línea sean enriquecidas con dichas peculiaridades. Sobre la calle principal se observan un sinfín de negocios de personas que ahí habitan. Tiendas, panaderías, pizzerías, tortillerías, papelerías, estéticas de belleza, pollerías, comedores, etc. Negocios parcialmente cerrados debido a una escasez de demanda, consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por otra parte, se pueden detectar en el ambiente carencias a simple vista, calles de terracería, casas en obra negra, algunas con techo de lámina, otras de madera, etc. Por lo que podemos deducir que la colonia antes descrita contiene características de una comunidad rural, aunque se encuentre a escasos minutos de la capital. Condiciones tecnológicas. La comunidad antes mencionada cuenta con alcance para recibir la señal de las diversas compañías de Wi-Fi que ofrecen su servicio, por lo que aunque esas empresas manejan precios muy altos para las familias, estas han hecho el esfuerzo para adquirir la señal de Wi-Fi, así como también los medios digitales para que su hijo o hija reciba clases en línea, por lo que el apoyo hacia el trabajo docente
ha sido palpable por parte de las madres y padres de familia que han orientado desde sus hogares la educación de su hijo o hija. Por las encuestas que con anterioridad se aplicaron en la comunidad escolar, se puede llegar a la conclusión de que muchas de las familias que conforman la misma solo cuentan con un aparato digital, celular, laptop, tableta, para que su hijo o hija pueda recibir clases en línea, por lo que la adquisición de medios tecnológicos ha sido una tarea difícil, mas no imposible para las familias. ¿Quiénes somos? Ahora bien, la propuesta que en esta siguiente ponencia se esboza es un trabajo que se ha dinamizado desde el ciclo escolar 2020-2021 con primer grado y parte del 2021 con segundo grado en el mismo grupo escolar, conformado por 9 niños y 10 niñas, haciendo un total de 19 alumnos, que en un inicio contaban con 6 años de edad y el apoyo decidido de 19 familias. Planteamiento del problema. Durante lo que parece mucho tiempo se ha venido trabajando con métodos tradicionales de alfabetización que domestican y mecanizan al niño para quitarles el derecho a pensar. Año tras año se escuchan en las clases las voces de los pequeños niños y niñas repitiendo sílabas o enunciados que carecen de significado. Ojo, compañeros, que carecen de significado y sentido común, por lo que al terminar el curso seguimos formando niños y niñas oyentes, alineados, bajo una estricta instrucción y una rígida disciplina. Como maestros y maestras, olvidamos completamente la bella tarea de educar. Nos enajenamos en un mundo consumista y subjetivo, respondiendo a las estructuras de dominación de la sociedad actual, regida por un sistema que por décadas ha sido obsoleto. Creamos niños y niñas competitivos, deshumanizados y apáticos a la realidad histórica que viven en esta época de pandemia. En nuestras clases destruimos su espiritualidad, su alegría, su dignidad, quitándoles a los educandos su voz y el derecho a opinar. Promovemos en muchas escuelas la cultura del silencio y la domesticación. Ante dichos antecedentes, es necesario transformar nuestra conciencia, viendo la educación como un acto de amor, de humanidad, de servicio y de coraje. Debemos revolucionar nuestra praxis para transformarla en una verdadera práctica de libertad dirigida hacia la realidad a la que ya no se le teme. Solo de esta manera promoveremos una sociedad humanizada, un hombre consciente y un nuevo mañana. Descripción de la experiencia. Iniciemos, compañeras, compañeros, con nuestra metodología de trabajo. En el ámbito escolar, observamos con frecuencia que la praxis pedagógica ha orientado sus esfuerzos a encontrar la mejor manera de alfabetizar funcional y conscientemente a los educandos para que de esta manera cumplan con la tarea que la sociedad exige a la escuela. Sin embargo, en tiempos de cambio y transformación a partir de la pandemia de COVID-19, dicha tarea se ha vuelto confusa, por lo que podemos proponer nuevas formas para poder encaminar la educación desde los hogares, mediante una orientación metodológica que argumente la acción pedagógica de la estrategia de palabra generadora, ya que, como dice Dorothy Cohen, hay pruebas de que los niños interesados se esforzarán más allá de su capacidad inmediata con tal de gozar. Muchos han sido los especialistas que han podido contribuir en la comprensión de dicho fenómeno educativo. Particularmente, han sido importantes los descubrimientos que explican la dinámica de los procesos de aprendizaje. Podemos mencionar a Jean Piaget,
que plantea que los niños y niñas tienen diferentes cognitivas respecto a personas adultas y construyen sus estructuras mentales conforme a la maduración alcanzada. Por su parte, Jerome Brunner explica que el desarrollo es alentado por aprendizajes significativos. Watson y Skinner sugirieron el control de la conducta para favorecer el aprendizaje. Pablo, por su parte, hace referencia en el condicionamiento operante para favorecer el aprendizaje. Condicionamiento operante que aún en algunas escuelas se sigue permitiendo. Sin embargo, se debe de aclarar que las diferentes aportaciones antes mencionadas siempre consideraron a los procesos de aprendizaje de manera individualizada, cuando el aprendizaje es un acto social, una relación humana e interpersonal, intrapsíquica, diría Vygotsky, que no puede ignorar la esencia social y comunitaria del conocimiento, haciendo que el aprendizaje sea una producción social emanada de las relaciones interpersonales con el prójimo. Esto significa, como cita Paulo Freire en su libro La educación como práctica de la libertad, nadie educa a nadie, tampoco nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. De esta manera, la corriente epistemológica que hemos de poner en práctica es la corriente humanista, que reconoce al niño o a la niña como una persona, con sentipensares, como dice Cortázar, y solo será humanista en la medida que procure la integración del individuo a su realidad mundial, nacional, estatal, histórica, perdiendo el miedo a la libertad y al libre albedrío, y haciendo uso de su palabra, de su voz, como medio de trascendencia e incorporando a la praxis la didáctica crítica, citando a Esther Carolina Pérez Juárez en su libro Problemática General de la Didáctica, que enfatiza, para aprender es necesario aproximarse a la realidad y obtener de ella una visión progresivamente más verdadera que resulta de la práctica social, acción y reflexión. La metodología de trabajo que guiará la estrategia de palabra generadora puede ser definida como el esfuerzo de racionalizar el proceso de cambio de acuerdo a los objetivos propuestos con anterioridad, con miras a una comprensión lectora y a una concienciación. La concienciación supone una transformación de las estructuras mentales, hacer de una estructura rígida, inflexible y dogmática una conciencia con estructura dinámica, ágil, dialéctica, capaz de adecuarse a la realidad mediante la praxis de transformación. De esta manera, la concienciación es el objetivo final de la estrategia palabra generadora, porque es un acto de reflexión y acción promovida en familia, originando una relación dialógica y dialéctica de la lectura, compartiendo un sinfín de conocimientos y haciendo trascendente el aprendizaje para la posterior libertad del educando. Aspectos del universo vocabulario. Ahora bien, compañeros, como ya se explicó, la estrategia de palabra generadora, a mí, de manera personal, me funcionó muy bien. Es un método que interesa demasiado a los niños, que integra al niño a la realidad histórica, promoviendo la concienciación, la escritura de su vida, de su mundo. Entonces, en este sentido, podemos entender que nuestro universo vocabulario es ilimitado.
porque existen muchas palabras que pudieran llamar la atención de los niños. De esta manera vamos a abordar el tema. Debemos de tomar en cuenta que el universo vocabular emerge de la lectura del universo existencial del educando, viendo a esta como una adquisición sistemática de experiencias humanas que enriquecen su identidad, personalidad e ideología inculcada por sus primeros mentores. ¿Quiénes son los primeros mentores de un niño? Los padres, los adultos, sus amigos, todas las personas que los rodean, porque como acabamos de comentar, el aprendizaje es un acto social. No está individualizado. No podemos promover una educación individualizada. Por eso los maestros nos hemos dado a la tarea de dar nuestras clases en línea para convivir con los niños, para que socialicen, para que interpreten, para que participen, para que aprendan de esta manera. ¿Cómo? Socializando. También el universo vocabular emerge de los intereses, de los miedos, de la duda y las necesidades del educando. Muchos niños decían, maestra, ¿qué es el COVID? Maestra, ¿qué es la vacuna? ¿Por qué las personas se están vacunando? Entonces, compañeros, sin agredir a nadie, quiero compartirles que de manera muy personal, yo no utilicé los libros de texto. Ninguno. Me enfoqué más bien en trabajar centros de interés, proyectos, y de esta manera ir trabajando con los alumnos, dinamizando nuestra clase, animándola. Buscamos cantos, buscamos palabras generadoras que a ellos les interesaba, y de esta manera el tema fue más enriquecedor para ellos, porque pudieron aprender su realidad histórica en momentos de cambio. Así que los intereses de los niños son muy importantes para poder trabajar esta estrategia. También la palabra que se trabaje tiene que tener un vínculo emocional con el niño. No emerge de los intereses de los maestros, emerge de los intereses de los niños. Por eso es una estrategia muy activa. Estas palabras que les voy a presentar son algunas de las que se trabajaron. ¿Cómo se trabaja el método de palabra generadora? Bien, muchos dirán, es un método silábico. No, compañeros. La palabra se dice entera. El inicio de la palabra tiene que tener un impacto emocional en el niño. Nuestras palabras generadoras con las que iniciamos fue mamita, papito. Sí, la palabra se segmenta, es un bocado, pero de todo nuestro universo vocabular podemos obtener más palabras conforme las vayamos trabajando. No solamente se trabajó un método silábico, como pudieran decirlo. Antes de entrar con todo este método, trabajamos ejercicios de motricidad fina en línea. Yo no pedí muchos materiales a los padres de familia por las condiciones en las que nos encontrábamos. Traté, en la medida de lo posible, de no hacer gastar a los padres de familia. Para iniciar, solamente les pedí un pizarrón y un plumón. Un pizarrón de 30 pesos, un plumón de 20 pesos de agua, papel o una toalla húmeda para borrar. Empezamos con las palabras mamita, después papito. Fuimos segmentando la palabra, fuimos creando más palabras con la participación de los niños. Traté de que los niños se volvieran auditivos, que reconocieran el vocado. El vocado es ma, mi, ta.
porque en cada palabra emitimos, ¿no? La patita Lulú, serpiente, dinosaurio, extinción, consumismo, basura, COVID y vacuna. Al terminar con todo nuestro universo vocabulario, me di cuenta que los niños ya tenían un control de muchas palabras, que ya las podían escribir, que ya podían hacer algunos textos. Primero palabra, luego oración, luego texto. Así que comenzamos a trabajar frases generadoras. El plato del bien comer, alimentación saludable, cuidado de nuestra salud en tiempos de pandemia. Ahora bien, a mí me funcionó de esta manera. Animación de palabras generadoras. Seleccioné algunos de los videos que fue producto de nuestro trabajo y tenemos los siguientes resultados. Río en verde. Si ustedes se dan cuenta, los pequeños pues tienen algunos materiales a la mano, sencillos. Entonces, en este caso trabajamos el consumismo. Entonces, empezamos a trabajar los cuentos con etiqueta, porque todos los niños tenemos basura en casa. Entonces, aparte de ver la regla de las 3 R's, reducir, reciclar, reutilizar, también en un inicio vimos cuento con etiquetas. Toda la basura que ellos tiraban, que ellos producían en casa, en las familias, sirvió para hacer un cuento. Un poco las aventuras de Ruth y Lord son unos chicos que vivían en el rancho llamado Santa Clara, donde por la mañana ordeñaban para tomarse un vaso de leche. Un día salieron sin permiso para pronto comenzaron los acontecimientos. Entraron un shampoo que olía a frutas y pronto toda la fiesta cerró para encontrar algo. En que los vendedores los atraparan, por eso se escondieron detrás de un anaquel de colores. Decían entre sí, pero bien. Escuchamos a Vladimir en primer grado. Esto ya fue palpable en el mes de diciembre. Las clases en línea fueron secuenciales, diarias, por lo menos 2 horas, 1 hora, lo que permitiera su atención, porque también se aburrían. Entonces, a mí me funcionó muy bien. Si se dan cuenta, Vladimir está emitiendo su palabra, está escribiendo su mundo con etiquetas.
material que podemos encontrar en la basura. Aquí tenemos otra palabra que fue de mucha curiosidad para los niños. Primero vimos el tema del COVID, cómo podíamos cuidarnos, qué es lo que estaba pasando, porque aunque nosotros pensemos que los niños están muy pequeños para empaparse de su realidad histórica, no lo están. De hecho, se dan cuenta de todo. Nosotros los adultos somos los que no permitimos o no nos acercamos a ellos para explicarles lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo queremos regresar a clases presenciales si no hacemos conciencia de lo que realmente está pasando? Muchas familias han perdido a seres queridos y seguimos saliendo y no nos protegemos, no usamos cubrebocas. Entonces hay que hacer conciencia con ellos. Y a mí me pareció un tema formidable el tema de vacuna. Porque a través de todas sus dudas, sus miedos, sus intereses, emergió esta palabra. Tenemos a Lander. Sí, don Willy. Es una colaboración especial. Son como aquí, algunos no tienen enfermedad y algún virus. Por eso necesitamos que se vacunen contra el COVID-19 y no se olviden de su cubrebocas y usar gel antibacterial. Y así evitamos el coronavirus. Gracias. Aquí tenemos a Lander, como se dan cuenta, ya está emitiendo su palabra, su voz. Se están dando cuenta. Yo cuando retomé el grupo, era un grupo de niños muy tímidos. No participaban. Les costaba mucho trabajo emitir su opinión porque tenían miedo. Entonces empezamos a construir una cultura o un hábito de estar manifestando siempre las dudas para poder solucionar todos los problemas que tuviéramos en clase. Entonces yo les decía a las mamás, ¿saben qué? Vamos a tener clases en línea, tienen muchas cosas que hacer, dejen que los niños aprendan a usar la tecnología, invítenlos a usarla, díganles cómo utilizar el micrófono, díganles cómo utilizar la cámara, ningún niño sin cámara, por favor, porque yo quiero ver cómo van avanzando. Enfóquenme a ellos, enfóquenme en su trabajo. Quiero saber si están entendiendo lo que estamos hablando. Y si tienen dudas, también es permitido. Y ahora, en segundo grado, es un grupo muy participativo ya, que pregunta, que ya no tiene miedo. Sofía. Afectó a todo el mundo con su llegada. En nuestro país hay muchas fuentes de causa del virus. Por eso es importante ponerse la vacuna del coronavirus para evitar más contagios y terminar la pandemia. Ahora debemos de seguir cuidando. No salir de casa para cuidar a la familia. Vacúnense. Sofía Karen. Aquí tenemos el plato del bien comer. Debo recalcar también, compañeras, compañeros, que el apoyo de las familias también ha sido muy importante en este proceso, ya que no han abandonado el aprendizaje de los niños. Se han interesado, han ayudado y han optimizado el trabajo también. Cristel. La actividad se hizo vívida. No obligamos a los niños a comprar materiales innecesarios para tirarlos a la basura. Son
alimentos que se tienen en casa. Frutas. Eso. También se les pidió que elaboraran un platillo. Y que le colocaran un nombre. En este tema también hablamos de los alimentos chatarra, todo lo que nos hace daño consumir, iniciando con la Coca-Cola. Pero son ellos mismos, es lo más interesante. No se les obliga a hablar, no se les obliga a memorizar, no se les obliga a nada, sino simplemente participar, porque tienen ganas de hacerlo. En segundo grado ya trabajamos con cuentacuentos y es interesante entender la estrategia porque sigue funcionando. ¿Cómo? Trascendiendo. Creo que es el fin, concienciando, trascendiendo. Cuando un niño puede enseñar a otro niño, está trascendiendo en alguien más. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque se les enseña a compartir lo que saben, a compartirlo con alguien más. Recordemos que nadie aprende solo. Aquí tenemos a Miguel. Él era un niño muy tímido, muy tímido. Y si se dan cuenta, tiene espectadores. Quiero que vean al chiquito que está sentado ahorita atrás.
Fue caminando, yo vio una pequeña dijo, no, Bien, si se dan cuenta, aquí Miguel inventó un cuento sobre su realidad o sobre la realidad que algunos niños viven, que es el abandono. Muy interesante cómo los niños pueden convertir lo que sienten, lo que observan, lo que ven en un cuento. Y es más interesante aún cuando ese aprendizaje puede trascender, cuando alguien más, porque el pequeñito que estaba en un inicio muy inquieto, le prestó atención. No los dos, uno. Pero ese pequeñito sintió interés porque tal vez compartía esa realidad. Eso es lo que hace la estrategia de palabra generadora. Produce niños conscientes, concienzados para su integración en el mundo y con el mundo. Produce niños que ya no tengan miedo de participar, que ya no tengan miedo de ser escuchados. Y es lo más interesante que puede haber, trascender. Ahorita estamos trabajando con segundo grado, seguimos emitiendo palabra, seguimos haciendo escritos, seguimos trabajando algunos contenidos. De nueva manera, los libros de texto no los retomo al 100, pero sí me baso en algunos contenidos para trabajar. Entonces, en primer grado, yo no retomé los libros de texto, no me sirvieron con una mano que tiene 6 dedos. Preferí enfocarme en proyectos de centros de interés y de esta manera poder dinamizar y crear contenido para poder trabajar con ellos. Bien, compañeros, vamos a terminar con mis conclusiones. La estrategia palabra generadora pretende, además de concientizar al educando, también hacerlo sujeto de cambio en tiempos de pandemia, puesto que el panorama caótico colectivo que se nos ha presentado representa un nuevo desafío a la sociedad en general, lo que nos obliga a reorientar el mañana, adaptándonos a las condiciones, a una educación a distancia que genere vínculos comunitarios sólidos, haciéndonos sentir que todos somos responsables de todos, empatizando con el prójimo, compartiendo y solidarizándonos con el otro. Aunado a esto, se observa el apoyo incondicional de las familias desde los hogares. Muchas de las familias
no tenían los medios económicos para poder pagar una señal de Wi-Fi, para comprar una laptop, para tener un celular. No lo tenían, pero se preocuparon por el aprendizaje de sus hijos y encontraron la forma de poder entablar esa comunicación. Otros más no tuvieron la oportunidad. No estoy hablando de un 100%, pero se les dio apoyo de otra manera. Entonces siento que la educación no se debe detener, debe de continuar fluyendo en la manera en que nosotros podemos adaptarnos a las condiciones también de las familias. Es cierto, en un inicio yo hablé con mis madres de familia y les dije, ¿saben qué, madres? Me dieron primer grado, no conocen la escuela, no conocen el funcionamiento, pero para mí es necesaria la educación a distancia por medio de medios digitales. Para mí, porque no los podía tener presencialmente. Entonces era muy necesario. Así que las madres hicieron el esfuerzo, creyeron en la estrategia y después reconocieron todos los avances. Reconozco el esfuerzo, la constancia, la paciencia y el esmero que han demostrado con la educación a la distancia. A ellos y a ellas, gracias por estar al pendiente del proceso de aprendizaje de su hijo o hija y emocionarse con sus avances. También me siento orgullosa de todos y cada uno de los niños del grupo escolar que al finalizar el proceso leen, escriben, interpretan y emiten su palabra. Ellas y ellos siguen siendo felices a la distancia. Y esa sin duda es la recompensa más grande. Gracias, compañeros.